Derrick Rose es uno de los jugadores más queridos de la NBA en este milenio. Su historia de superación, su lucha contra las adversidades y todo lo que ha hecho para seguir sus sueños tienen bastante que ver con eso. Pero su éxito a la hora de mantenerse en la liga luego de tantas lesiones no hubiera sido posible sin algunos cambios que realizó en su juego que fueron determinantes. ¿Cuáles son y por qué significaron tanto en esa metamorfosis? ¿Por qué podemos decir que Rose es un deportista más que inteligente? Es hora de analizarlo. Antes de comenzar les voy a pedir que si les gusta mi contenido se suscriban al canal. Realmente es de gran ayuda y solo cuesta un clic. Derrick Rose es recordado como uno de esos jugadores que impactó en el espectador desde el inicio. Su temporada MVP, convirtiéndose en el deportista más joven en la historia en lograr ese premio, ha marcado un antes y un después para muchos fanáticos de la NBA. Las lesiones lo alejaron de ese camino de grandeza total y casi terminan con su carrera, pero esa lucha incesante por volver lo transformó en un ícono del esfuerzo que se ganó el respeto de propios y extraños. Ahora, en lo estrictamente deportivo, hay ciertos factores que le permitieron a Rose ser importante, a pesar de haber perdido una buena parte de los atributos que lo hicieron llegar a la cima. Veamos cuáles son. Cualquiera que haya disfrutado de los mejores años del base sabrá que su producción se basaba principalmente en sus capacidades físicas. Probablemente hayan existido pocos perimetrales con el nivel de explosividad de Rose en ese lapso en el que emergió como una de las caras de la competencia y lideró a Chicago Bulls hacia sus mejores campañas post Michael Jordan. No solo jugaba por encima del aro, sino que empleaba eso para ser un factor determinante tanto en defensa como en ataque, penetraciones con finalizaciones potentes, bloqueos a la carrera y más. Hablar de él era enfocarse en esa cualidad atlética que lo hacía único. La batería de lesiones que sufrió a lo largo de su trayectoria, sobre todo las de rodilla, hicieron que perdiera la mayor parte de ese poderío físico sobre el cual descansaba su dominio. Entonces, debió cambiar rotundamente su plan de juego. Tardó bastante en entenderlo, ya que las primeras campañas transitaron entre más lesiones y la idea de que todavía podía ser el mismo que antes, pero desde la temporada 2018-2019 todo fue distinto. La primera gran modificación se dio en su mentalidad. Debió comprender que ya no era la estrella y que su aporte podría ser más valioso como revulsivo desde la segunda unidad que como parte de la primera. Así adoptó el rol de sexto hombre y dio un paso hacia adelante en esta reconfiguración. Es muy complejo para una figura de su calibre sacarse el chip de líder, de punta de lanza de un proyecto y abrazar otro tipo de función en la que ni los tiros, ni los minutos, ni el protagonismo se parecen a lo vivido previamente. Pero a diferencia de otros nombres que sí se mostraron reticentes a esta transformación, Rose no presentó demasiadas objeciones, en parte porque los problemas físicos lo obligaron, pero también porque supo que era lo mejor para lo que quedaba de su estadía en la liga. Formar parte de la segunda unidad le dio, obviamente, más libertades en su juego. Rose sigue siendo el líder del sistema ofensivo, pero ya no lo hace con las mismas responsabilidades que antes, y eso lo libera. Las expectativas no son las mismas, el análisis es diferente y la producción en cierto punto es mayor. No obstante, lo que creo que verdaderamente aumentó su vida útil en esta competencia es dejar de lado el recuerdo del impacto físico para pasar a ser reconocido por su eficiencia. Aquel D-Rose estelar poseía una vasta cantidad de recursos y atributos positivos, pero no puede decirse que era un jugador eficiente. Jamás superó el 50% de acierto en tiros de campo, ni estuvo cerca de ser un buen triplero, rubro en el que su aporte siempre fue deficiente. Entre su año de novato y la lesión que lo dejó fuera de las canchas por casi 2 cursos, su efectividad en triple fue del 31%. Su mejor rendimiento lo dio en la 2010-2011, cuando anotó el 33,2% de los 4,4 que intentó por noche, pero totalmente alejado de la posibilidad de mantenerse como la bestia atlética que fue en otros tiempos. El nuevo Rose tuvo que trabajar durísimo para mejorar en esos apartados. Sabía que el estilo de la NBA actual se lo pedía a gritos y que no duraría mucho en la liga si no evolucionaba en su selección de tiros, balancear su carta de lanzamientos, expandir su rango y elevar su efectividad. El ex Bulls hizo todo eso durante las últimas 3 campañas, las cuales curiosamente son las 3 mejores de su carrera en cuanto a porcentaje de tiro efectivo, tanto en la 2018-2019
2019 como en la 2020-2021, alcanzó o superó el 37% de acierto en triples, algo que no había hecho nunca antes. Rose achicó su cantidad de intentos, pero aumentó su eficiencia. Lanzar menos pero hacerlo mejor fue la clave de su éxito. Aunque el triple no fue la única razón, también se volvió mucho más letal desde la media distancia, un rango que le permite cuidar su físico y sostener un alto volumen de anotación combinando su tiro con los dos recursos que todavía le quedan de sus días de dominio: velocidad y manejo del balón. El midrange era un arma muy utilizada por Rose en su etapa en los Bulls, de hecho era el segundo rango más frecuente en su carta de lanzamientos. Sin embargo, desde su año de MVP no pudo anotarlo con regularidad. En la campaña pasada, la 2020-2021, alcanzó el 46,1% de acierto en ese sector y fue uno de los 11 bases más efectivos del torneo en ese tipo de situaciones, entre los que más lo han intentado. Algo similar ocurre con los lanzamientos que son en la pintura y no pertenecen a la zona restrictiva. Entre los que han probado al menos 169 veces, él ostentó el séptimo mejor porcentaje de acierto y solo fue superado por estrellas del calibre de Kyrie Irving, Chris Paul, Devin Booker y Luka Doncic, o jugadores altamente productivos como Jordan Clarkson y Kyle Anderson. Evitar el roce en demasía y al mismo tiempo mantener el poder de fuego. La eficiencia también va por el lado del cuidado del balón. Este Rose ya no es un pasador de volumen como el de Chicago, que llegó a promediar casi 8 asistencias por partido, pero ciertamente se ha convertido en uno mucho más seguro. Su porcentaje de pérdidas en esta temporada ha sido el segundo más bajo de su trayectoria, solo por detrás del de la 2018-2019. El base sabe mejor que nunca cómo y cuándo ejecutar en ese sentido, y por eso se ha vuelto una parte tan importante del entramado ofensivo de sus equipos, sobre todo en esta segunda etapa con los Knicks. Entre los deportistas que promediaron al menos 4 asistencias por jornada en la 2020-2021, él ranqueó tercero en menor cantidad de pérdidas. Así es que un atleta que se destacaba por explotar su físico al máximo ha logrado sostenerse como una parte vital de sus respectivos conjuntos, a pesar de no contar ni con el 30% de esa potencia física. Derrick Rose debería ser un ejemplo para el resto, no solo por su resiliencia y su deseo de seguir en pie, sino por esta reconversión que hace de su caso uno de los más interesantes de la NBA. Los invito a contestar la siguiente pregunta en los comentarios. ¿Creen que ganará el premio al mejor sexto hombre en alguna campaña? Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.